Hola, buenos días, bienvenidos a este servicio virtual. Estamos tratando en este tiempo el camino de Dios. Ese es el tema que estamos tocando en estas semanas. Hay una decisión muy importante que uno debe tomar en la vida, y esa decisión es la de caminar el camino trazado por Dios. Y no solamente caminar el camino trazado por Dios, sino caminar con Dios mismo. Un buen día, un saludo para todos los que están ya conectados y todos los que se están conectando. Este va a ser un tiempo especial, un tiempo de bendición. Quisiera poner este servicio en las manos del Señor y que la palabra de Dios sea ministrando la vida de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Oremos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra, como siempre sabes hacerlo, mi Señor. Lo hacemos declarando en el nombre de Jesucristo que esta palabra va a ser de mucha, mucha bendición. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Caminar el camino trazado por Dios implica caminar con Dios mismo. El tema que quiero tocar el día de hoy es camina con Dios. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el verso 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dice en este texto que Enoc agradó a Dios. En el verso 5 dice que él agradó a Dios. Y en el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos lleva a la conclusión de que para caminar con Dios y para caminar el camino trazado por Dios, debo agradarle a Dios. Esto debe ser una decisión diaria, tomada diariamente. El deseo de agradar a Dios, el anhelo de agradar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con todas nuestras acciones. Este personaje bíblico llamado Enoc nos enseña con su vida que él agradó a Dios. Hebreos 11, 5 y 6 en la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. La vida de Enoc fue agradable a Dios. Enoc le agradó a Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. En Hebreos 11:5, en la Reina Valera, dice al final de este versículo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cómo vivió Enoc? ¿Qué es lo que él hizo para que por toda la eternidad sea reconocido como alguien que agradó a Dios? Este libro de Hebreos nos da la clave. Nos enseña por qué Enoc le agradó a Dios. En primer lugar, el primer punto. Si yo quiero caminar con Dios, si yo quiero caminar y andar por la senda que Dios ha trazado y quiero agradarle a Él, la primera decisión que tengo que tomar es la decisión de creer en Dios. O sea, de tener fe en Dios, de tener la fe de Dios. Recuerde que la fe agrada a Dios. Es lo primero que debe hacer una persona si quiere agradarle a Dios. Debe tomar la decisión firme de creer en Dios, de creerle a Dios, de tener fe en Dios. Hebreos 11:5, le vuelvo a repetir, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes de que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si unimos la primera parte y la última parte de este versículo, diría así, por la fe Enoc agradó a Dios. Enoc, por su fe, le agradó a Dios. Era un hombre que creía en Dios, que confiaba en el Señor. Él, por su fe, le agradó a Dios. Ese es el primer requisito si yo quiero caminar con Dios. Y si yo quiero caminar agradándole a Dios, tengo que creer en Dios, tengo que creerle a Dios, tengo que tener fe en Dios. Enoc tuvo fe en Dios. Y en el verso 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así como que lo primero que hizo Enoc para agradarle a Dios, para caminar con Dios, fue creer en Dios, tener confianza en Dios, creerle a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creer que Dios es capaz de recompensar nuestra fe. Tenemos que creer en que Dios nos ama. Una de las razones por que la fe es tan importante es porque es la fe
la clave de lo que debe estar detrás de lo que nosotros hacemos. Nuestras obras y nuestra conducta. Nuestras obras y nuestra conducta deben ser el resultado de nuestra fe. Perdón, está entrando una llamada. Perdón un ratito. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Nuestras obras y nuestra conducta deben ser el resultado de nuestra fe. Esto se hace más claro cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos. Espero que usted tome un momento en estos días para leer detenidamente este capítulo 11 y revisarlo una y otra vez. Este es un capítulo de la Biblia muy inspirador. La fe de la gente que nos refleja en Hebreos nos muestra cómo cada uno de ellos le agradó a Dios. Nos dice que por la fe Abel le agradó a Dios y ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe Sara dio a luz aún fuera del tiempo de su edad. Por la fe Jacob bendijo a sus hijos y adoró a Dios. Por la fe Moisés fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Usted puede ver esto en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Entre los versos 4 y 30 vaya leyendo cómo estas personas le agradaron a Dios y todo era por la fe, por la fe, por la fe, siempre por la fe. Ahora, si usted quiere agradarle a Dios, usted tiene que creer en Él, tiene que caminar con fe. Cuando lee sobre estas cosas que ellos hicieron, sobre las cosas que ellos hicieron, que logró esta gente, todo fue por la fe. Por la fe lograron tocar el corazón de Dios. ¿Quiere agradarle a Dios? Tenga fe. Así que el primer requisito es tenga fe. Ahora, ¿de dónde viene la fe? La fe viene de Dios mismo. La fe viene de Dios. Así que usted puede tener la fe de Dios, porque la fe viene de Dios. ¿No es hermoso que aquello que Dios nos pide para agradarle, que se llama la fe, Él mismo nos lo da? Qué maravilloso, ¿no es cierto? Aquello que Dios nos pide a nosotros, para agradarle a Él, para caminar con Él, que se llama la fe, Dios mismo nos lo da. Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios. Estas cosas Dios nos las regala. Él nos pide que tengamos fe y Él mismo nos da la fe. Así con que la fe, mis hermanos, podemos obtenerla de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si esto es algo nuevo para alguno de los que está escuchando, si esto es algo nuevo para ti, el hecho de que la salvación, el hecho de que la fe son regalos de Dios y que tú los puedes obtener al oír la palabra de Dios, entonces escucha atentamente su palabra. Lee tu Biblia diariamente. De esa manera irás creciendo en tu fe, irás aumentando tu fe. Es más, al final de este mensaje, tú tendrás más fe, tendrás fe. Esa fe que viene de Dios y estás dando ya un paso para agradarle a Dios. Entonces, si la fe se incrementa cuando yo escucho la palabra de Dios, entonces tengo que exponerme diariamente a la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, si la palabra de Dios es viva y es eficaz, va a producir cosas extraordinarias. Si la palabra de Dios es viva y eficaz y yo crezco en fe cuando la escucho, entonces me voy a exponer cada vez más a su palabra. Voy a leer su palabra y voy a ir creciendo en la fe. Tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. Hoy mismo tienes que tomar la decisión. Tú vas a decidir si le crees a la palabra de Dios, si ejerces fe al escuchar la palabra de Dios, o si crees las mentiras de Satanás. Tú decides. ¿Crees a Dios? ¿Le crees lo que Dios dice? ¿O crees en las mentiras de Satanás? Enoc, en su tiempo, escogió creer en Dios. Enoc le agradó a Dios porque él tenía fe, porque él creyó en Dios, caminó con Dios y caminó con Dios porque Enoc tenía fe y le agradó a Dios. La segunda decisión que tienes que tomar, la decisión de andar con Dios. Ya, tú crees en Dios, pero tienes que caminar con Dios. Debes andar con Dios mismo.
Uno puede caminar por el camino trazado por Dios, pero se va a extraviar si no camina con Dios. Tú debes caminar con Dios, debes caminar con el Señor. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. En este verso dice, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Entonces tú debes caminar el camino trazado por Dios. Debes creerle a Dios, debes creer en Dios, pero debes caminar con Dios mismo. Enoc caminó con Dios. Nuestra vida cristiana se puede describir como un camino, como recorrer un camino, como un caminar. En su palabra Dios nos habla del camino, nos habla del andar, habla de un camino angosto, nos habla de caminos de justicia, nos habla del camino de santidad, nos habla de andar en luz, nos habla de andar en amor. La Biblia nos dice que no andemos en el consejo de malos. La Biblia dice que andemos como Jesús anduvo. Bueno, la palabra de Dios hace referencias al camino. Es más, dice que Jesús mismo es el camino. Nos habla del andar, del caminar por el camino de santidad. Hay un libro en especial que se llama El progreso del peregrino, que alegoriza el viaje del cristiano. Por eso cuando escuchamos que Enoc caminó con Dios, este lenguaje figurativo se nos hace familiar. Pero ¿qué significa esto en términos más prácticos? Comienza después de todo con una decisión. Creo que el matrimonio es una hermosa ilustración de lo que quiere decir caminar con Dios. Cuando un hombre le pide a una mujer que se case con él, le está diciendo, ¿caminarías conmigo todos los días de tu vida? Y la mujer tiene que tomar una decisión. Puede decir no o puede decir sí. Cuando está diciendo sí, ella dice, escojo caminar contigo. Caminar denota una unión. Si estás hablando de una relación entre un hombre y una mujer, o la relación de una persona con Dios, si escoges caminar con alguien, no puedes caminar con esa persona y sentirte solo o sola al mismo tiempo. La unidad está implícita, el acompañamiento está implícito. Si decidiste caminar con Dios, no tienes que sentirte solo. Dios está contigo. Hay muchos textos en la Biblia donde dice que Dios está contigo. Dios está contigo. Aunque andes en valle de sombra, no tengas temor alguno, porque yo estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y así varios textos nos hablan de que Dios está con nosotros. Así con que Dios quiere que caminemos el camino que Él trazó, pero Él ofrece acompañarnos. Así con que si decidiste caminar con Dios, no debes sentirte solo, porque Dios está contigo. Tienes una decisión que tomar, y es la de aprender a caminar con Dios. Si tu deseo es agradarlo a Dios, entonces debes caminar con Dios. Tú crees en Dios, confías en Dios, le crees a Dios, pero debes caminar con Dios. Si quieres agradarle, debes caminar con Dios. En este caminar con Dios tú debes de estar siempre, escúchame esto. Cuando tú caminas con Dios, siempre debes de estar de acuerdo con Él. Siempre. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando tú caminas con Dios, siempre, toda la vida, en cualquier decisión, tú debes de estar de acuerdo con Dios y totalmente de acuerdo con Dios. En este caminar, tú estableces una relación íntima con Dios. Bueno, regresemos a la ilustración de una novia por un momento. Pensemos en una novia por un momento. Imagina ese momento cuando la novia va caminando hacia el altar acompañada de su padre. Hay un simbolismo en ese caminar. Caminar hacia el altar con su papi, pero sale caminando, una vez que llegan al altar, va a retirarse del altar ya no con su papá, sino con su esposo. Esas dos caminatas significan un cambio en sus relaciones. Al final del pasillo, cuando dice sus votos al hombre que la espera, ya no estará bajo la autoridad de su papá. Su papá ya no será el primero de sus afectos. Eso puede ser muy difícil, sobre todo para los padres. Su papá ya no será el primero. Ya no será particularmente el primero. Esa caminata no son solamente dos personas caminando. Es simbólico. Es el símbolo de una nueva relación. De la misma forma, cuando caminamos con Dios, como lo hizo Enoc, estamos entrando en una nueva y más íntima relación.
Para mantener esa intimidad debemos estar conscientes de lo cerca que está Dios y conscientes del hecho de que le pertenecemos. Nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando volvemos a nacer, pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo, que está formada por millones y millones de personas de todas las culturas, de todos los países y de todas las épocas. La iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Como novia, se presenta voluntariamente delante de su esposo en el altar para hacer un pacto de vivir y caminar con el novio. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Nosotros somos la novia de Cristo y voluntariamente nos presentamos delante de Él. Toda novia debe presentarse voluntariamente en el altar a hacer sus pactos. No puede estar obligada por nadie, lo hace voluntariamente. Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Romanos 12:1 en la traducción del lenguaje actual lo dice así: que dediquen toda su vida a servirle. Una persona que ha hecho el pacto del matrimonio está constantemente consciente de la existencia y la presencia de su cónyuge o de su pareja. Toda persona que fue al altar e hizo el pacto del matrimonio está consciente permanentemente de la existencia de su pareja. Debe tener una constante conciencia de que existe su pareja, porque hizo un pacto, porque hizo unos votos. Caminar con alguien significa que estás consciente de su presencia, y esto es así con Dios. Si vas a caminar con Dios, debes de estar continuamente presente, consciente de su presencia. Debemos tener una constante conciencia de que estamos caminando con Dios. Recuerde esto. Usted debe estar consciente todo el tiempo de que usted está caminando con Dios. Amy Carmichael era una misionera que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella recibió el llamado para ir a la India y construyó un orfanato, especialmente para niñas que eran tratadas como prostitutas o usadas como prostitutas en los templos paganos. Amy Carmichael hizo que se construyera una torre de oración en el orfanato que estableció para salvar a los niños y niñas de la India de la esclavitud como prostitutas del templo. Cada hora, escuche esto, ella puso un campanario ahí. Cada hora las campanas en la torre sonaban y todos se detenían por un momento a la oración. Eso es un reconocimiento de la presencia de Dios. Lo que estaba haciendo ella era poner en la mente y en el corazón de esos pequeños la existencia de Jesús. Cada vez que sonaba el campanario era un momento para hacer oración. Entonces ella les estaba recordando que Dios existe y que Dios está presente. Eso es lo que hacía Amy. La oración es una herramienta poderosa que nos permite estar conscientes de la presencia de Dios. Cuando usted ora, usted está diciendo que está consciente de que Dios existe y de que cree en Él. La oración es esa herramienta tan poderosa que nos hace conscientes de su presencia. Cuando caminas con alguien a quien tú amas y a quien tú respetas, y caminas con esa persona por un largo camino, sería muy, pero muy extraño que no converses con esa persona. Supongamos que tienes una caminata de 3 horas con alguien a quien tú aprecias, respetas, amas. Sería extraño que durante 3 horas camines con esa persona y no converses nada con ella. Detengámonos por un momento en donde estemos. Pensemos en Dios y recordemos que Él está con nosotros. Yo ya llevo varios años caminando con Dios. Mi esposa lleva varios años caminando con Dios. Estamos conscientes de su presencia. Sabemos que Él está al lado de nosotros. Y cuando oramos es como hacer un alto para conversar con Él. Y cuando leemos su palabra es como hacer un alto para que Él hable con nosotros. Y cuando nos detenemos como están ustedes en este momento, escuchando esta predicación, es porque en ese caminar hacen un alto para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedes andar con Él si no estás consciente de su presencia? Simplemente no puedes. No puedes decir que caminas con Dios si no estás consciente de su presencia. Muchas veces, mientras voy manejando,
O simplemente, cuando estoy en la madrugada en mi estudio o tengo un tiempo a solas, siento que es un lugar perfecto para conversar y hablar con Dios. Te invito a que busques esos momentos donde puedas reconocer su presencia. Aprovecha la oportunidad de disfrutar de su presencia. Camina, habla con Él. Mientras más largo caminas y más conversas con la persona con la que estás caminando, más la conoces. En el caso de Dios, Dios nos conoce a nosotros al revés y al derecho. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Somos nosotros los que tenemos que conocerle más a Dios. Mientras más caminas con Dios, mientras más tiempo caminas con Él y mientras más conversas con Él y más dejas que Dios te hable a ti, más le vas conociendo. Si vas caminando con una persona por un largo camino y conversas mucho con esa persona, la vas conociendo. Puedes descubrir qué le agrada o puedes descubrir qué le ofende. Al caminar y hablar con Dios, sabrás lo que le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. A veces Dios te dirá a ti, eso realmente que tú estás haciendo no me agrada. Pero puede que tú le digas, Señor, pero a mí me gusta. Pero no se trata de que te guste a ti. Se trata de que le agrade a Dios. Acuérdate de Sansón. Sansón a veces tomaba mujeres porque él decía, es que a mí me gusta esa mujer. Y las tomaba porque simplemente a él le gustaba. No se trata de que a ti te guste. Se trata de que a Dios le agrade. Entonces, si Dios en ese caminar con Él te dice, eso no me agrada, simplemente no lo hagas. Así a ti te agrade. Me gusta cuando haces eso, te dirá muchas ocasiones también Dios. Porque hay cosas que tú vas a hacer en su voluntad, obedeciendo a su voz, y Dios te va a felicitar y te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Hay ocasiones que Dios te dirá, no quiero que hagas eso. En otras que Él te alentará a que hagas ciertas cosas que tal vez a ti no te gusten, pero tienes que hacerlas porque a Dios le agrada. Eso es lo que hacía Enoc. Él buscaba qué es lo que le agradaba a Dios y eso hacía. Cuando tú haces lo que a Dios le agrada, hay algo que ocurre dentro de uno, se llama gozo. Dios nos da de su espíritu y pone gozo en nosotros. Es un gozo, un sentir sobrenatural, fruto del Espíritu Santo, de haber hecho lo que a Dios le agrada. Y ese gozo viene cuando tú le obedeces. Cuando caminas con Dios, debes de escucharlo, pues Dios también te escucha a ti. Si Dios te pide que hagas algo, debes de hacerlo. Renuncia a tus deseos para agradarle a Dios. Si quieres caminar con Dios, debes ir en la dirección que Dios va. ¿Sí me escuchó? Si usted quiere caminar con Dios, usted debe ir en la dirección que Dios va. Deje de hacer las cosas que usted sabe que le llevan en otra dirección. ¿Sí me escuchó bien? Si usted va a caminar con Dios, es Dios el que marca el ritmo. Es Dios el que le guía. Y usted tiene que seguirle a Dios por donde Él va. Y para hacer eso, tiene que dejar de hacer las cosas que le están llevando en otra dirección. Si usted solo lo conoce a Dios en el templo, en el santuario o en los cultos, o si solo lo siente ahí en el templo, su presencia el domingo por la mañana, le puedo decir que usted no está caminando con Dios. El caminar con Dios quiere decir un continuo compañerismo con Él. ¿Sí me escuchó? Hay personas que piensan que solo pueden sentirle a Dios en el templo, en la iglesia, o en la célula, o en una reunión. Dios está en todas partes. Si usted nació de nuevo, a donde usted va, ahí está Dios. Porque usted es la iglesia. Donde usted va en representación de Dios y Dios va con usted. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días de tu vida. Así lo dijo el Señor. El camino, Dios lo escoge. ¿Por dónde debemos movernos? Dios lo escoge. ¿Hacia dónde debemos ir? Dios lo escoge. Piensa en cómo actúa un perrito. Estaba pensando en esto. Piensa en cómo actúa una mascota, un perrito, cuando tú lo sacas a la calle o al parque. Sin lugar a dudas, él tendrá su propia idea de hacia dónde debe correr o hacia dónde debe caminar. Es probable, muy probable, que se enrede en todo tipo de problemas yendo por ahí.
Es probable que se pelee con otros perros. Es peligroso si se sale del conjunto, si vives en un conjunto o del parque, por el tema de los autos. Es probable que esté correteando a otros perritos o a las aves o haciendo algo por ahí. O a lo mejor se confunda y quiera irse con la gente equivocada. Y creo que ese es el caso de nuestra mascota que se llama Lucas. Él anhela salirse y anhela irse por donde él quiere. Y no podría mantenerse lejos de problemas. Para evitarle peligros, yo tengo un arnés y una correa. Y con eso evitamos que se vaya por donde él quiera. Bueno, Dios no quiere ponernos una correa a nosotros. Puede, pero no quiere hacerlo. En lugar de eso, te da el privilegio del libre albedrío. Escucha lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 32, versos 8 y 9, en la traducción del lenguaje actual. Salmos 32, 8 y 9, traducción del lenguaje actual, dice así. Tú me dijiste, yo te voy a instruir y te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poder controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas como ellos. En la Reina Valera dice, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con un cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Dios puede hacerlo. Puede ponerte un cabestro. Puede ponerte un bozal, una rienda, un freno. Pero no quiere hacerlo. Dios quiere que hagas un buen uso de tu libre albedrío. Que voluntariamente decidas caminar con Él, dejándote guiar por Él, dejando que Él te dé los consejos que necesitas para seguir adelante. Cuando escoges caminar con Dios, renuncias al hecho de caminar por otro lado. Él es el que va a escoger el camino por donde tú debes andar. En tiempos de Enoch, escucha esto, en tiempos de Enoch, la gente era muy malvada. En el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, leerás de qué forma Enoc profetizó en sus tiempos sobre la maldad de la gente y cómo Dios iba a venir con docenas de millares de ángeles a destruirlos por su terrible desobediencia. Y no mucho después de Enoc, nació Noé y vino el diluvio y destruyó todo el mundo, excepto a Noé y a la gente que entró en el arca con él. Pensarás, a lo mejor es muy difícil en estos tiempos caminar con Dios. Usted, pastor, no conoce mis tentaciones ni las pruebas que yo atravieso. La verdad no creo que sea muy diferente a los tiempos de Enoch y que Noé vivieron y también en los tiempos de Lot. Si lees cómo era en ese entonces, es igual de feo que hoy en día. La gente vivía en sus placeres mundanos así como hoy. Y ciertamente en los tiempos ya de Lot había mucha inmoralidad sexual. Había crecido el homosexualismo. Esto era prevaleciente. De hecho, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por eso. Esos eran terribles, terribles días en que vivir. La cultura era malvada, así como lo es la nuestra. Pero así como Enoch caminó con Dios en su tiempo, tú también puedes caminar con Dios. Te voy a leer lo que dice Judas 1, 14 al 16 en la traducción del lenguaje actual. Hace ya mucho tiempo Enoch, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás lo hace solo para aprovecharse de ellos. Dios trajo juicio sobre esas generaciones. Lo mismo que va a suceder en este tiempo. Y es posible que estemos viviendo un juicio de Dios con esto del COVID-19. ¿No le parece que es mejor tomar la decisión que tomó Enoch? De caminar con Dios. De caminar el camino trazado por Dios. Y caminar con Dios mismo. Cuando usted camina con Dios, cambia su perspectiva de la vida misma, de la muerte, de las enfermedades, de los problemas, de las dificultades. Cambia la perspectiva. Caminar con Dios te da la fuerza para vivir en una cultura impía, porque al hacer esto, cambias tu perspectiva sobre lo que ves.
Usted puede leer el periódico, puede conectarse a través de las redes sociales, puede ver las noticias en la televisión y sentirse como me pasa a mí a veces, sentirse triste por lo que ve. En mi caso, cuando leo la palabra de Dios, me edifico otra vez. Encuentro nueva esperanza y una nueva perspectiva. Es como cuando discutimos con alguien allegado. Puedo tener mi propia idea sobre cierto asunto y decirle mi opinión a esa persona allegada, o a ese compañero del camino, o a ese pariente, o a ese amigo, o a ese compañero de la iglesia, solo para escucharle decir, sí, pero ¿has pensado en esta opción? Y pueda que nos traiga una nueva perspectiva y que me ayude a comenzar a ver las cosas de otra forma completamente diferente. Al caminar con Dios, Dios nos dirá, ¿pero has pensado en esto? ¿Has pensado en esto otro? Recuerda las Escrituras. ¿Ya no recuerdas la promesa que te di? A veces uno se va a sentir desafiado a pensar y a veces nos va a dar el ánimo que necesitamos. A veces vas a oír la voz de Dios y te va a decir, no te desalientes, no temas, no desmayes, no te desanimes, no te sientas solo, no te sientas derrotado. Al caminar con Dios, Dios puede cambiar nuestra perspectiva. Estudios médicos han demostrado que caminar puede ser una cura para la depresión. Un régimen de una caminata diaria puede invertir cierto tipo de depresión. No sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo, la circulación incrementada hacia el cerebro trae una nueva provisión de químicos. Caminar con Dios definitivamente me cambia la perspectiva y yo lo creo. Hay cosas en las que a veces me encuentro enredado o trabado, pero escucho al Espíritu Santo que me recuerda una escritura. Me decía anteayer, por nada estés afanoso, por nada te afanes, por nada estés ansioso, si no sean conocidas tus peticiones de oración, súplica y acción de gracias. Y así por el estilo. Cuando tú sientes que estás entrando en mucha ansiedad, mucho afán, como me estaba pasando anteayer, me dio esa palabra y me inundó de tranquilidad y me inundó de gozo. Proverbios 3:6 dice, reconócele en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando caminas con Dios, Dios te va a dar la perspectiva correcta acerca de los asuntos, problemas, dificultades que puedes estar viviendo. También nos dice en Primera de Tesalonicenses 4:1 y 2, en la traducción del lenguaje actual, queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Esta carta a la iglesia en Tesalónica les está recordando que ellos ya han aprendido a vivir como le agrada a Dios. Y el apóstol les está diciendo, esfuércense cada vez más por seguir viviendo así. Esta iglesia ya conocía cómo agradarle a Dios, ya conocía cómo caminar con Dios. Entonces era una iglesia que tenía fe, que decidió caminar con Dios, dejándose guiar por Dios. Es lo mismo que Dios quiere de ti en este tiempo, en esta mañana. Dios quiere que tú camines con Él. En este momento que tú estás escuchando este mensaje, ¿por qué no tomas la decisión de caminar con Dios? Pero no solo caminar con Dios, caminar agradándole a Dios. Si tú quieres agradarle a Dios, tú tienes que creer en Dios, tienes que tener confianza en Dios, tienes que creer en Dios. Y para tener esa confianza en Dios, y para poder creer y creerle a Dios, tienes que escuchar su palabra, tienes que leer tu Biblia diariamente. Si tú quieres caminar con Dios, debes dejar que sea Dios quien guíe tus pasos. Debes dejar que sea Dios quien dé las instrucciones y Él sabe por dónde te guía. Muéstrame tus caminos, dice, yo enderezaré tus veredas. Tienes que hacer uso bien de tu libre albedrío, un buen uso de tu libre albedrío. Dios quiere llevarte por la senda correcta. Quisiera que diga conmigo, ya estoy terminando este tiempo, diga conmigo. Quiero que ore conmigo. Dígale, por favor, incline su rostro este momento. Dígale, Señor, yo quiero caminar contigo.
Enoc caminó en medio de un mundo malvado. Él tomó la decisión un día de confiar en ti, mi Señor, de creer en ti y de creerte a ti, Señor. Y decidió caminar por fe contigo. Yo te pido que hoy abras mis ojos espirituales y que me des el gozo, Señor, de caminar contigo. Hoy quiero poner mi mano en la tuya y te ruego que me permitas caminar hacia donde tú me guíes, Señor. Te pido todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Y te ruego, bendito Dios, que uses mi vida para guiar a otros por este precioso camino. Yo quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Quisiera invitar a aquellas personas que el día de hoy quieren empezar a caminar con Dios. Quieren dar tal vez su primer paso con Dios. Que a lo mejor nunca se han arrepentido de sus pecados. Y este es el momento para que tú te reconcilies con Dios y empieces a caminar con Él. Quiero hacer una oración por esas personas. Ahí donde tú estás, solo quiero que repitas conmigo y le digas: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados y todas mis maldades. Límpiame por el poder de tu sangre. Yo te agradezco por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Y hoy te abro la puerta de mi vida y de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. También te pido, Señor Jesús, que hagas de mí una nueva persona. Cámbiame y hazme esa persona que tú quieres que sea. Hoy tomo la decisión de caminar por fe y caminar contigo. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Dios los guarde de todo mal y nos estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones.